Buenas noches, esto es Punto de Vista y de esta manera iniciamos el programa comentándoles que el próximo domingo, 28 de agosto, se conmemora 8 años de que se haga público a nivel del país, a nivel del Estado, el informe de la Comisión de la Verdad, documento que ha sido muy vapuleado por los políticos, sobre todo del gobierno aprista, documento que la gente de la derecha, por llamarles así, y algunas autoridades se han tomado el atrevimiento y de decir que son cifras inventadas y que no hay tal cantidad porque se habla más o menos de 70.000 personas las que dejó muertes, torturas, desapariciones y que hasta ahora no han sido encontradas. Y de esto vamos a hablar con el doctor Óscar Salas Veliz. Él es abogado de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, asume el área de defensa y promoción de derechos humanos y en esta semana se van a realizar algunas acciones. Pero además mencionar, Óscar, muy buenas noches, la Defensoría del Pueblo ha planteado, ya se hizo público, de que, y le ha propuesto en este caso al Poder Ejecutivo que sea una agenda urgente, que sea una agenda en el marco de las reparaciones, o sea, que la agenda de reparaciones sea prioridad para el Estado. ¿Y por qué? Porque el Estado ha señalado que va a levantar el tema de la inclusión social y esto se da en todo ese escenario. Muy buenas noches. ¿Qué acciones, si bien para el común de la gente hablar de la CBR o del informe de la Comisión de la Verdad no tiene mucho sentido, como que no son cercanos al tema y que puede ser un tema quizás solo de algunas personas afectadas por la violencia? Sí, buenas noches, Rosario, un saludo a los televidentes. Efectivamente, el tema todavía sigue siendo un tema solo de algunos y peor aún, de muy pocas autoridades. Por eso es que, como bien señalabas, recordando la entrega del informe de la verdad, hace ya 8 años, la Comisión de Derechos Humanos considera pertinente hacer y convocar a un espacio de sensibilización, no solamente para volver a discutir sobre la necesidad de implementar de manera efectiva el programa integral de reparaciones, sino para dar una muestra que desde el Estado se viene haciendo algo por este sector de la población tan olvidado. Y por eso es que consideramos pertinente convocar a algunas autoridades, representantes de instituciones para, en primer lugar, entregar las acreditaciones que reconoce a estas personas como víctimas de la violencia política, y en segundo lugar para fomentar un espacio, no sé si el tema es exacto de debate, pero sí de discusión sobre lo que tú bien señalabas, esa agenda todavía pendiente. Más aún cuando el gobierno anterior nos deja un legado muy triste, ¿no? Lamentablemente las normas que emitieron respecto justamente a las reparaciones, especialmente a las económicas, han sido muy cuestionadas, particularmente, y no solo por el monto tan reducido de 10.000 soles, sino porque esta norma se emitió sin ninguna consulta, sin ninguna participación de las organizaciones de personas desplazadas por la violencia política. De ahí el gran compromiso y el gran reto que tiene este nuevo gobierno, como tú bien lo has remarcado, donde se prioriza la inclusión social, de incorporar en la toma de decisiones a estos sectores de la población tan descuidados, ¿no? Ahora, el problema de fondo, ¿cuál es? Por un lado, no ha habido voluntad política, o sea, el Estado no ha querido reconocer esta realidad, o es que no hay un presupuesto y decir, sí reconozco, pero no tengo de dónde sacar dinero para reparar, porque no solamente está en función, pero hablemos de no está en función de lo económico, pero hablemos de este punto. Yo creo que es un tema de escasa voluntad o nula voluntad de asumir una política integral de reparación, porque justamente el gobierno que nos antecede se ha jactado de la bonanza económica que vivió el país y que vivirá debido, entre comillas, a la gran gestión que se hizo en el gobierno anterior. Entonces, la excusa de no tener los recursos económicos para no reparar absolutamente y de manera integral, no solamente en el aspecto económico individual, sino con los programas, por ejemplo, de vivienda, que es parte del Plan Integral de Reparaciones, con programas de salud, pero que realmente sean accesibles a las personas. El SIS todavía sigue siendo muy cuestionado por cualquiera de los ciudadanos y más aún por estos ciudadanos que se encuentran más indefensos por el acceso y porque muchas veces son quechohablantes y no pueden
mantenerse en un sistema tan perverso en muchos casos, son estos temas los que evidencian desde nuestra óptica una falta de voluntad, escaso compromiso político y humano para poder reparar de manera absoluta en todos los sectores, en todos los aspectos de la vida de estas personas, sus condiciones que les permitan tener un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces no es una excusa, o ya no es una excusa el tema económico. O sea, para que poderlo entender de manera más directa, este gobierno sí le ha puesto énfasis, no solo porque ha dicho, bueno, la inclusión social va a mejorar o vamos a hacer que no haya exclusión a las personas en todos los niveles, sino que va a designar presupuesto, pero además está estableciendo algunos lineamientos. Ahora, entiendo, esta semana, el día jueves, para ser exactas, se dio a conocer que estaría presidiendo la Secretaría Ejecutiva del SEMAN, Isabel Coral, y que es una persona luchadora en este tema, entendida en todo el tema de las reparaciones y que ha vivido de cerca la violencia política. Pero además hay una propuesta de juntar el Consejo de Reparaciones, integrar, mejor dicho, y esta instancia que es el SEMAN. ¿Esto es posible? ¿Tú crees que pudiéramos decir ahora, en un mediano plazo, por fin las personas van a tener alguna reparación, no llamemos solamente económica, sino simbólica también y de gesto de atención a sus prioridades? Yo creo que esa es una buena señal. En principio porque bajo esta posible dirección, el SEMAN adquiere, aunque parezca paradójico decirlo, un rostro más humano. ¿Por qué? Porque lamentablemente al estar conformado también por algunos militares, estos han tenido un sesgo muy particular y muchas veces han rechazado incluso la posibilidad de acreditar una víctima por elementos más de forma que de fondo, ¿no? Si la persona no demostró con una partida de matrimonio que tuvo un entroncamiento con la persona que falleció, ese expediente podía ser rechazado. Entonces eran muy milimétricos para la expedición de las acreditaciones. Creo que con una dirección distinta puede garantizarse una mirada mucho más amplia, no tan formalista para la entrega de acreditación, ¿no? Ahora, ¿de qué le sirve a una persona, y de eso entramos a hablar porque hay un conjunto de personas en ICA que todavía le falta entregar su acreditación, su certificación de decir si ha sido una persona afectada por la violencia política? La persona puede tener este certificado y decir ¿para qué le es útil en su vida? En principio, sí, es cierto lo que señalas. En este momento, en poder de la Comisión de Derechos Humanos, tenemos más de 500 acreditaciones para ser entregadas a las víctimas que por diversos motivos no pueden ir hasta la ciudad de Lima, y esto en función a un convenio que hemos suscrito con el Consejo de Reparaciones. Y solamente cuando tengan en poder estos documentos podrán, en principio, asegurarse en el SIS. Eso como una primera medida para garantizar su derecho a la salud. También, tanto las víctimas como sus familiares podrán acceder a la educación superior. En ICA, por ejemplo, la Universidad San Luis Gonzaga ya incorpora en sus procesos de admisión esta especial consideración para las víctimas, ¿no? En tercer lugar, y esperamos que esto pueda implementarse en el plazo más breve, y dada la voluntad que ha mostrado el gobierno actual, son los programas relacionados con el acceso a vivienda, que cobran una particular especial en nuestra localidad, dado el terremoto de hace 4 años, donde justamente, si bien es cierto, muchos ciudadanos fueron afectados, ciudadanos iqueños, son las víctimas de la violencia, tal vez las poblaciones más afectadas por el sismo. Muchos de ellos todavía lamentablemente viven en condiciones poco humanas, todavía sobre esteras. Y esto obedece justamente a la ausencia de estos criterios más completos, más absolutos por parte del gobierno anterior, ¿no? Ahora, estas 600 personas que faltan su acreditación, ¿dónde las pueden recoger en estos días? Porque esta semana también hay una actividad, ¿ustedes las están entregando, se van a desplazar o aquí en la propia oficina? Sí, tenemos 500 acreditaciones y son acreditaciones no solamente de gente que vive en Ica, sino en todo el departamento, es decir, las 5 provincias, e incluso provincias y distritos del departamento de Ayacucho y Huancavelica. Estamos programando un plan de despliegue para entregar las acreditaciones, pero también estamos entregándolas en el propio
local de la Comisión de Derechos Humanos, esto en la avenida Cutervo 124, para poder facilitar la entrega de manera directa, y cabría mencionar que la entrega de las acreditaciones es absolutamente personal. Ya. Ahora, ustedes en el marco de estas acciones de un poco recordarle a la población, y digo ustedes porque no solamente es CODEICA, sino entiendo también la Defensoría del Pueblo, ¿van a realizar alguna acción concreta esta semana? El miércoles 24, ¿a qué hora? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes podrán asistir? En efecto, como bien señalas, el 24, en el marco de recordar la entrega del informe de la Comisión de la Verdad al gobierno, estamos realizando una ceremonia de conmemoración en compañía de especialmente las asociaciones de personas desplazadas por la violencia política residentes en Ica, y también contamos con la participación de la Defensoría del Pueblo y del gobierno regional en la persona de la gerenta de Desarrollo Social, quienes en representación del Estado serán las personas encargadas de entregar directamente las acreditaciones, y como lo señalaba en un primer momento de nuestra conversación, poder arrancar algunos compromisos para que este plan integral de reparaciones también tenga una mirada regional, recogiendo las propuestas de quienes van a participar, que básicamente son las asociaciones de desplazados y las otras víctimas de la violencia política que radican en Ica, ¿no? Así que están cordialmente invitados a esta ceremonia de reflexión, de continuar insistiendo en que este tema todavía no ha acabado y que es necesario que el actual gobierno continúe en esa voluntad que ha manifestado de reparar de manera absoluta a todas las víctimas. Ahora, para ir acabando con la entrevista, no solamente le corresponde al Ejecutivo, a través del Presidente de la República, a los ministros, asignar un presupuesto, sino también hay una responsabilidad mucho más cercana, ¿no? Los gobiernos distritales, los gobiernos provinciales, por decir Tinguiña, Santiago, Suxtanjaya, Salas, son distritos con alta población de personas desplazadas, y ahí creo que se ha avanzado algo a nivel de algunos gestos simbólicos, de reconocimiento, pero ¿qué falta? Porque además el informe es clarísimo en delinear algunas estrategias que debieran ser asumidas por estos gobiernos locales. Sí, es cierto, y también estamos convocándolos considerando justamente ese elemento de población asentada en estos distritos especialmente que ha señalado, pero esperamos que la convocatoria sea acogida para poder discutir las reparaciones económicas grupales, porque justamente en estos distritos hay asentamientos de personas que se han organizado y que actualmente han obtenido su reparación económica como grupo, pero depende mucho de la voluntad de su alcalde implementar proyectos, ojalá que puedan ser proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones de desplazados especialmente, ¿no? Y a eso estamos apostando en estos momentos con los dirigentes de la DEFAT, con los dirigentes de las asociaciones residentes en Ica. Estamos en el camino de poder trabajar proyectos conjuntos que puedan replicarse en las municipalidades y que estos tengan el acompañamiento que requerirán esas personas desplazadas para que sus proyectos productivos puedan implementarse una vez que el SEMAN apruebe estos proyectos, ¿no? Ok, Oscar, muchísimas gracias. Estuvimos en diálogo con el doctor Oscar Salas Beliz. Él es abogado de la Comisión de Derechos Humanos de Ica y quien este miércoles 24 estará pues con la Defensoría del Pueblo y la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional llevando una actividad. Si usted puede participar, es a las 10 de la mañana, entiendo, ¿no? 10 de la mañana en la avenida Cutervo 124. Espalda justamente de la Iglesia Lure, sobre todo a las personas que han sido afectadas por la violencia política, que integran las asociaciones o que no las integran, y también a algún regidor o regidora que esté en casa, algún funcionario público para que pueda informarse y ver qué se puede hacer. Nosotros regresamos luego de la pausa comercial.